Bien, vaya conmigo a Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, el Evangelio según San Juan. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Entonces, si tiene Biblia, búsquelo por allí para que siga ahí en su Biblia. Si no tiene Biblia, puede apoyarse acá en las pantallas. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que hay diversas traducciones y puede haber quizás discrepancias allí de ciertas palabras, pero en general es el mismo mensaje. Versículos 1 al 11 hay una historia muy interesante que nos relata el primer milagro de Jesús. Dice así: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. ¿Cuántos saben que invitar a Jesús a tus asuntos siempre es una buena idea? Dice: durante la celebración se acabó el vino. ¿Qué se acabó? El vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Pausa. Me encanta el hecho de que ni Jesús se escapó de tener un momento que todos hemos tenido con nuestra mamá, en que completamente ignora nuestros sentimientos y nos da órdenes, ¿sí? Porque él dice: no ha llegado mi momento, y ella como que lo ignora y dice: hagan lo que él les diga. O sea, como que le dio a entender: vas a hacer lo que vas a hacer. ¿Sí? Y luego dice: cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio y le dijo: un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de estar presentes en tu casa, de sentir tu presencia en medio de la alabanza, de poder anticipar con gozo lo que viene y disfrutar en el presente lo que estás haciendo. En este momento específico pedimos, Señor, que nos des un corazón, una actitud receptiva y libre de distracciones para recibir tu palabra. Permítenos entender, asimilar y aplicar tu palabra para servirte mejor y para darte la gloria en todo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Quiero enfatizar lo que María dice en el versículo 5, cuando voltea a los sirvientes y les dice: hagan lo que él les diga. Dile que está a tu lado: haz lo que él te diga. Las pasadas 2 semanas hablamos mucho de obedecer a Dios, de no conformarnos con un cristianismo falso, tomado a la ligera, que tomemos en serio las cosas de Dios, que le sirvamos de todo corazón, que busquemos la santidad, porque esto es agradable ante los ojos del Señor, que debemos nosotros vivir a la altura de nuestra identidad en Cristo Jesús. Pero el día de hoy, a través de esta historia en particular, quiero hacer resaltar una lección de que obedecer a Dios no tiene que ser gravoso. Obedecer a Dios no tiene que ser algo que tú lo sientes como carga. Obedecer a Dios es algo que te puede traer mucho gozo y mucha alegría. He titulado el mensaje de hoy: el gozo de la obediencia. El gozo de la obediencia. Yo sé que todos pasamos momentos, en algún momento hemos sentido que tener que hacer algo o obedecer a alguien nos cuesta. El otro día despertábamos a nuestros niños para ir a la escuela, y a todos nos ha pasado de niños cuando íbamos a la escuela. Teníamos mañanas buenas, mañanas no tan buenas. Algunas veces teníamos muchas ganas de levantarnos y correr al carro para llegar a la escuela. Otras ocasiones nos queríamos quedar en la cama. Y Luca, el niño de 4 años, el menor de nosotros,
despertó esta mañana sin ganas de ir a la escuela. Y él me guerrió y me decía: mi hijo, levántate, ya es hora. Y decía: no quiero ir, no quiero ir. Y le digo: pero tienes que obedecer. Todos los niños van a la escuela, todos tienen que ir. Seríamos padres malos si no te enviamos a la escuela para que aprendas, para que crezcas en conocimiento. Y me dice: ¿por qué tengo que ir? Y ya cuando uno se va cansando dice: porque yo dije ya, ¿verdad? Lo que tú tienes que hacer es obedecer. Yo doy las órdenes y tú las obedeces. Y entonces me dice una frase, me dice: yo quiero ser el papá y yo quiero darte órdenes a ti y tú obedeces. ¿Por qué no puedo ser yo el papá, verdad? Y levanté la mano y digo: cállese la boca. Pero yo me imagino que a veces en nuestro caminar con Dios, cuando leemos de la santidad, cuando leemos lo que es pecado y que Dios nos dice: apártate de estas cosas, quizás hemos preguntado: ¿por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué tiene que hacer? ¿Por qué tiene que ser así? Me dijo una vez un joven, cuando yo era pastor de jóvenes, tenía una novia que no era creyente y ellos ya querían tener relaciones, y me dice: ¿por qué es pecado? Nada más porque la Biblia dice. Le dije: mira, el día que tú tengas tu propio universo, tú pones tus propias reglas, pero mientras vivas en el de Dios hay que vivir conforme a sus reglas. Pero estoy aquí para decirte que obedecer a Dios no tiene que ser gravoso, no tiene que ser carga. Miren esta historia. Jesús acaba de ser bautizado, está listo para iniciar su ministerio público. Este iba a ser su primer milagro. Y a mí me encanta eso. Me encanta el hecho de que Jesús no escogió una ocasión grande y religiosa y solemne para lanzar su ministerio y para anunciar su llegada, haciendo un grande milagro. No, me encanta que la escena es una boda sencilla, personas sencillas. Digo sencillas porque la Biblia no nos da su nombre. Si fueran personas importantes, quizás nos diera sus nombres, pero eran personas ordinarias. Eso también me llena de gozo, porque el gozo del Señor no es solamente para el élite o para el importante, es para todos. El gozo del Señor es para ti también. Y me encanta que Jesús inicia su ministerio en una fiesta, en una boda, en una ocasión alegre. Quizás esto venga como una sorpresa para muchos de ustedes, pero Jesús, Dios, no es un ogro cósmico queriendo echarle agua a tu fiesta para que nunca goces de la vida, para que nunca disfrutes. Él no quiere privarte de los deleites de la vida nada más porque sí. Él es un Padre amoroso que quiere darte una plena alegría, un pleno gozo. Quiere darte lo más auténtico, cosas que el dinero no compra y que el mundo no te puede quitar. Entonces vemos que Jesús era una persona que le encantaba convivir, le encantaban las fiestas. Este era su primer milagro, pero si estudias su vida, Jesús se la pasaba partiendo el pan, conviviendo en fiestas, aún con pecadores. En la Biblia incluso nos damos cuenta que era parte de su personalidad, parte de su carácter. Me atrevo a decir, era parte de su propósito andar en fiestas. Se lo voy a explicar de esta manera. Pónganme mucha atención porque hay una revelación muy padre aquí. En los evangelios, en el Nuevo Testamento, hay dos títulos muy interesantes que se le da a Jesús. Uno es el Hijo de Dios y el otro es el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios es obvio, se explica solo, se refiere a su relación con Dios, se refiere a su identidad o su naturaleza divina. Jesús era divino, Dios entre nosotros. Pero se ha preguntado usted qué significa el título el Hijo del Hombre, si Él no es hijo de la humanidad. Pero hijo de hombre habla de su naturaleza humana. Era 100% Dios, pero a la vez era 100% hombre. Divinidad sujeta a una existencia humana. Y habla de su relación a la humanidad. Incluso hay 3 ocasiones en que el Nuevo Testamento utiliza el título Hijo del Hombre. Y se las voy a enseñar, las vamos a ver, y vamos a ver algo muy interesante. Mateo 20:28 es una mención. Dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino Él vino a servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 19:10, la siguiente mención de el Hijo del Hombre. Dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Entonces mire, estas primeras 2 menciones
del título El Hijo del Hombre nos enseña que Jesús vino a buscar, a salvar y a servir a los perdidos. La tercera mención de la frase o del título Hijo de Hombre, quizás como que no está relacionada aparentemente. Mire, vaya conmigo Lucas 7:34. En esta ocasión dice: el Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe. Y usted dice: ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar y a servir al que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar y a servir al que se había perdido. Y el Hijo del Hombre festeja y bebe. No tiene que ver una cosa con otra, aparentemente. Pero tiene todo que ver, porque las primeras dos menciones del Hijo del Hombre hablan del propósito de Jesús aquí en la tierra, mientras que la tercera mención del título Hijo de Hombre habla del método de Jesús aquí en la tierra. El propósito de Jesús era buscar, salvar y servir a los perdidos, y el método que él iba a usar para buscar, salvar y servir era conviviendo con pecadores, era sentándose a la mesa con ellos, festejando, bebiendo, celebrando sus quinceañeras, celebrando sus bodas, celebrando sus fiestas. A Jesús le encantaban las fiestas, tanto que lo llamaban los fariseos, decían: es un glotón y un borracho. Ahora, claro, no era glotón, no era borracho. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, y la glotonería es pecado, la borrachera es pecado. Entonces Jesús no era borracho, Jesús no era glotón, pero la percepción que tenía ante la gente era: a este le encantan tanto las fiestas, parece borracho, parece glotón, porque anda de fiesta en fiesta, anda de cena en cena, anda de carne asada en carne asada. A Jesús le gustaba el carnezazo, aclaro. Era como que Jesús sabía, ¿no? Voy a morir temprano, a los 33 años, no tengo tiempo para dietas. Denme carne, ¿sí? Denme carne. Cuentan la historia de un tipo que estaba ya en edad media y le pidió a su doctor una receta para una larga vida. Entonces el doctor le dijo: bien, lo puso a dieta. Le dijo: no carnes, solo vegetales, no puedes tomar café, solamente agua y té, ni refrescos puedes tomar, nada de azúcar, nada de sal, nada de pan. Dice el tipo: nada de pan. Dijo: no. Dijo el doctor: bueno, pan sin levadura está bien, el que sabe a cartón, ese sí. Y le pregunta el hombre, cuando veía como que era imposible seguir esta dieta, le dice: oiga doctor, pero en verdad esto me va a alargar la vida. Y dijo el doctor: no sé, pero los años que te toquen te van a saber a una eternidad. ¿Sí? Es cierto. Ahí está la receta para una vida muy larga, ¿sí? A lo que quiero llegar es que Jesús era un tipo alegre, y Él quiere traer esa alegría a nuestras vidas. La salvación no es la línea de meta. La salvación es el punto de partida. Muchos piensan que la meta es llegar a ser salvo. Claro que todos queremos llegar a ser salvos, pero la eternidad que tú te ganas al ser salvo no empieza cuando te mueres, empieza cuando eres salvo, empieza cuando entregas tu vida a Jesús. Y cuando tú entregas tu vida a Jesús, tienes acceso a lo que Jesús da, a lo que Jesús otorga. Dice Juan capítulo 10, el versículo 10, que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero el propósito de Jesús dice: mi propósito es darles una vida plena y una vida abundante. Y en el momento en que tú recibes a Jesús, tienes derecho a una vida plena y a una vida abundante. Si tú quieres esperar la muerte para vivir una vida plena y abundante, es tu rollo. Pero yo confío en las promesas de Dios, que en esta vida veré la mano de Dios, veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Por qué? Porque su vida abundante empieza cuando yo le rindo mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Quizás esta es la razón por qué Jesús inició su ministerio con un milagro de gracia.
convirtiendo el agua en vino. Era como que Jesús quería hacer contraste entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Él estaba introduciendo un nuevo pacto, uno de gracia. Si ustedes recuerdan, Moisés, quien escribió la ley y que regía la vida de los hijos de Dios, el primer milagro de Moisés para iniciar su ministerio también era convertir el agua. Pero el milagro que Moisés hizo es que convirtió el agua en sangre, la primer plaga que vino en contra de Egipto. Entonces Jesús empieza su ministerio haciendo este anuncio: yo no vengo para tomar venganza, yo vengo para traer alegría. ¿Está conmigo? Moisés convirtió el agua en sangre, pero yo la convierto en vino. Y en una cultura en que el elemento singular más importante de una fiesta era el vino, y si se acababa el vino, se acababa la fiesta. Jesús viene y convierte el agua en vino en un lugar donde se acabó el vino. Entonces Jesús está diciendo, en esencia, que siga la fiesta. Jesús quiere que tú goces. Jesús quiere que tú disfrutes la vida, y los parámetros que Él pone en la vida y en su palabra son precisamente con ese fin y con ese objetivo de que nada ni nadie te robe de la bendición que Dios quiere derramar sobre tu vida, de que tú no abras paso a ningún demonio, a ningún diablo, a ninguna persona, a ninguna actitud, a ninguna mentira que venga a robarte el gozo auténtico que solamente Dios puede dar y que el mundo no puede robar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando hablamos de que Jesús convirtió el agua en vino, aquí voy a tomar un tiempo para un paréntesis, porque esto siempre surge con esta historia de Jesús, del primer milagro de Jesús. Un tema controversial entre cristianos, que si se vale o no se vale tomar bebidas alcohólicas. Y surge una confusión. Algunos tienen la convicción de que es malo o que es pecado tomar. Otros dicen, no, pues Jesús convirtió el agua en vino. ¿Cómo va a ser pecado si Jesús convirtió el agua en vino? Ahora, quiero aclarar, antes de entrar en este pequeño paréntesis, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo no lo juzgo a usted, pero tengo derecho a tener mi convicción. Y como pastor me interesa que ustedes conozcan mi postura pastoral. Yo en lo personal me abstengo de todas las bebidas alcohólicas. Fue una decisión que yo tomé desde joven, que decidí, yo lo llamo un paso de compromiso con Dios. Porque cuando yo fui entendiendo que Dios tenía planes y propósitos grandes para mi vida, yo dije, tiene que haber una distinción. Yo me tengo que separar y me tengo que cuidar. Y siempre cuando yo hablo de cuidar, prefiero ser conservador que liberal en ese aspecto. Prefiero errar en el lado conservador que ser demasiado atrabancado y luego pagar un precio que después me voy a lamentar. Pero recuerdo que yo tenía dos amigos. Y éramos muy amigos, jugábamos mucho el golf juntos. Nunca se me olvida que eran mis amigos porque los dos eran ministros, los dos eran graduados del Instituto Bíblico, y yo me relacionaba mucho con ellos. Uno de ellos fue una especie de mentor para mí. La manera en que yo ministro y predico en mucho influyó esta persona en mi vida. Nunca se me olvida que fuimos a jugar golf, y después del hoyo número 9, antes de llegar al 10, regresas a lo que llaman el clubhouse. Y allí tú puedes agarrar un refresco, o puedes ir al baño, o agarrar unas papitas, un taco, algo para la siguiente parte o la segunda mitad del campo de golf. Recuerdo que entré al baño y salí, ellos me estaban esperando en el carrito. Cuando me subo, para mi sorpresa, cada uno de ellos tenía una cerveza en la mano. Me llamó mucho la atención porque yo nunca había conocido que ellos tomaran bebidas alcohólicas. Y yo no tenía planes de compartirles esta historia, pero ayer surgió en una conversación y siento que es de Dios, que me recordó esto. Y yo no los vi y de inmediato me molesté porque era algo a lo que yo no estaba impuesto, algo que no me esperaba yo de ellos. Pero a la misma vez no quise juzgar. Yo dije, bueno, cada quien tiene su convicción. No dije nada, me subí, pero ellos notaron que yo estaba un poquito desconcertado. Y luego uno de ellos sacó una tercera cerveza y me la ofreció y me dijo, ten, esta la compramos para ti. Allí es donde me molesté y le dije yo, tú sabes que yo no tomo. Y en ese momento empezó el ataque. Digo ataque
porque se me echaron encima y dijeron: no, ¿a poco vas a venir a decirnos que la Biblia dice que no debes tomar? Eres un legalista, eres un fariseo, eres un religioso. Y me empezaron a decir de todo utilizando la Biblia, hasta que llegó el momento en que los detuve y les dije: miren, párenle, porque yo no les dije nada, ustedes solo se encendieron. Les dije: no sé si algo les está pegando en la conciencia, porque yo no dije nada, me empezaron a atacar. Ahora resulta que yo por no tomar soy el malo. Soy más malo yo por no tomar que ustedes, ¿verdad? Y yo soy el legalista, y yo soy el religioso, cuando yo no les dije nada. Les dije: miren, seamos honestos, ustedes graduaron del Instituto Bíblico, ustedes son creyentes, son ministros, yo también. Ustedes tienen Biblia para defender su posición, yo tengo Biblia para defender mi posición. Quiere decir que al final del día es asunto de convicción. Y yo no tengo que vivir como tú vives, y tú no tienes que vivir como yo vivo. Cada quien le va a rendir cuentas a Dios por la convicción que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Yo no te estoy juzgando. En esta mañana yo no estoy juzgando a nadie. Yo no estoy enviando a nadie al infierno. Yo estoy consciente que esto de las bebidas alcohólicas no es asunto de salvación o perdición, no es asunto de cielo o infierno, es un asunto de convicción. Y si tú tienes la convicción de que Dios te está diciendo abstente, tú te tienes que abstener en obediencia a lo que el Espíritu Santo pone en tu vida y en tu corazón. Si a ti el Señor te da libertad, si tu convicción te da libertad, entonces tú eres libre. Pero escucha bien, interesantemente yo contaba esta historia a una joven que me hizo esta pregunta el día de ayer. Y en ese momento yo empecé a llorar, porque en ese momento me cayó el 20. Pensé: ¿dónde están mis amigos? Esos dos con los que yo inicié. Esos dos que éramos la Trinidad terrenal, ¿sí? Y ¿sabe qué? Empecé a llorar, porque los dos han terminado en la ruina. Los dos perdieron sus matrimonios. Los dos perdieron a sus hijos, porque sus hijos no los ven, los buscan, no los respetan. Los dos perdieron su ministerio. Y en ese momento yo vi esta escena que estoy viendo ahorita, los vi a todos ustedes sentados. Yo dije: mañana yo voy a llegar a una casa linda, llena de personas lindas, hambrientas del Señor. Soy un bendecido por Dios. Soy un bendecido por Dios. Y en ese momento lloré, porque le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Yo pude haber sido como esos dos, porque éramos tres. Y la verdad no tengo respuesta por qué Dios me escogió a mí. Lo único que yo sé es las medidas que yo tomé para apartarme para el Señor. Yo en todos mis años de ministerio jamás he tenido un matrimonio, una familia que venga a buscar consejería y que me diga: ¿sabe qué, pastor? Desde que empezamos a tomar, no, hombre, el matrimonio está mejor, la cuenta bancaria está mejor, nuestros hijos más alegres, compramos casa porque nos sobra el dinero. No, siempre que hay consejería en relación al alcoholismo está destruyendo mi matrimonio, perdí mi casa porque lo malgasto en el vicio, mis hijos no me respetan, golpeé a quien más quiero, herí a los que más quiero. Entonces para mí simplemente fue una decisión en que yo dije: tengo que tomar medidas de santidad. En el Antiguo Testamento está el pacto nazareo. Cuando alguien decidía servir al Señor de lleno y completamente, entonces tomaba un voto nazareo, y una de las tres cosas que ellos tenían que hacer era apartarse de la viña o de la fruta de la viña. Es decir, no podía tomar bebidas fermentadas o bebidas alcohólicas. Entonces, si usted toma, mire, yo no soy su policía espiritual, yo soy su pastor. A mí me interesa predicarle y hablarle con amor y hablarle mi verdad conforme la entiendo a la luz de la palabra. Pero no estoy aquí para señalar o juzgar a nadie. Yo prefiero que usted venga crudo el domingo a que se quede en casa crudo. ¿Sí? ¿Está conmigo? Mejor venga. Aquí hay libertad, usted venga. Y luego el Espíritu Santo lo que le tiene que quitar, se lo va a quitar. Ese no es mi problema, no es mi tarea. ¿Está conmigo? Entonces quería aclarar ese punto. La Biblia llama vino tanto al jugo de uva fermentado y el no fermentado. Entonces, habiendo dicho eso, yo en lo personal creo, no puedo decir con certidumbre, creo que Jesús no sirvió un vino intoxicante. No creo yo que Jesús
sirvió un vino que embriagaba. ¿Por qué? Porque la Biblia en múltiples ocasiones nos advierte en contra de la embriaguez. Y la embriaguez, de hecho, eso sí es pecado. Eso sí deshonra al Señor. Entonces rehúso creer que Jesús daría una bebida que intoxicara a las personas cuando Jesús bien sabe que la intoxicación es pecado. Ahora, ¿de dónde viene mi convicción de que me tengo que separar yo de las bebidas alcohólicas? Una mujer virtuosa en Proverbios 31, la mamá de un rey llamado Lemuel, ella dio un consejo muy sabio que a Dios le encantó tanto. Y dijo Dios, quiero incluir el consejo de esta madre a su hijo, que es rey, en la escritura. Dice el Proverbio 31, el versículo 4, por si no lo ha leído. Ella le dice a su hijo, no es para los reyes, oh Lemuel, beber mucho vino. Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas. Entonces, para que a mí me digan, no es de reyes beber alcohol, eso es suficiente para mí. Ahora, yo sé, usted me diría, pastor, pero usted no es rey. Déjeme disentir. No deje que esta humilde apariencia le engañe. La Biblia me dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que Jesucristo a usted y a mí nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria de Dios el Padre. Segunda de Pedro 1:9 nos llama un linaje escogido real, sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos están aquí el día de hoy? Entonces, yo creo que más que nada el vino es un símbolo representativo de el gozo, porque la intoxicación es el sustituto de Satanás para el verdadero gozo de Dios. Había un hombre borracho a quien Dios había transformado, y uno de sus amigos del pasado lo quería tentar y le decía, vamos, ¿acaso no crees que Jesucristo convirtió el agua en vino? Y dijo, claro que sí creo que Jesucristo convirtió el agua en vino. Dice, porque en mi casa Jesucristo tornó el vino en mesa, sala, tenis, comida, casa, carro para mis hijos. Claro que sí creo. Es interesante como muchas personas utilizan este pasaje, ¿verdad? Para decir, no, pero pues Jesús, entonces Jesús es tu modelo a seguir. ¿Y por qué no lo imitas en todas las demás áreas de tu vida, verdad? Pero es un mensaje para otro día. Ya les dije lo que les tenía que decir. Pero definitivamente creo que el vino es representativo del gozo que Dios da. Y en esta cultura antigua, judía, era un elemento muy necesario, muy singular en cuanto a que siguiera la fiesta. Entonces el día de hoy quiero compartir, yo sé que tardé mucho en la introducción, voy a ir rápido a estos 3 puntos. Voy a compartir algunos principios concerniente a la obediencia que te traen gozo. Recuerde que estamos hablando del gozo de la obediencia. Número 1, para los que toman apuntes, tu bendición está ligada a los mandamientos de Dios. Tu bendición está ligada a los mandamientos de Dios. Cuando Dios te quiere bendecir, Dios siempre empieza con un mandato. ¿Ok? O sea, cuando Dios quiere derramar sobre ti alguna bendición, Él te da un mandamiento a seguir. El amor de Dios es incondicional. Las bendiciones de Dios muy a menudo son condicionales. Si usted lee las promesas de Dios en la palabra, siempre hay una condición. Si obedeces, vas a ser bendecido. Si siembras, cosechas. Si no siembras, no hay nada para cosechar. Si amas, serás amado. Si perdonas, serás perdonado. Siempre hay condiciones. Siempre que Dios quiere bendecir tu vida, empieza con un mandato. Y aquí vemos un ejemplo en que Jesús está celebrando la obediencia de una pareja que decidió casarse legalmente. Aquí viene el segundo tema controversial del día. ¿Sí? Porque me fascina que Jesús esté presente en una ceremonia donde se está formalizando legalmente un matrimonio. Es especialmente relevante para nosotros que vivimos en una sociedad donde la gente dice, no, el matrimonio es solamente un papel. Yo no necesito un papel para saber que te amo. Yo no necesito un papel
para que seas mi mujer o para que seas mi marido. Vamos a vivir juntos, no tenemos que legalizar, no tenemos que formalizar nada. El problema es que las bendiciones de Dios siempre están ligadas a un mandamiento. Entonces, si Dios instituyó el matrimonio y Dios instituyó las autoridades terrenales para reconocer ese matrimonio, entonces es menester que nosotros, conforme a la ley terrenal, honremos el estado del matrimonio, formalizando, legalizando esa unión. Es más, la Biblia dice en Proverbios capítulo 18, versículo 22, el hombre que haya, ¿qué cosa? El hombre que haya, ¿qué cosa? Esposa, encuentra un tesoro y recibe, ¿qué cosa? El favor del Señor. El hombre que haya, no el hombre que haya amante, no el hombre que haya novia, no el hombre que haya amiga con beneficios, no, ¿está conmigo? El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. Hebreos 13, versículo 4 lo dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y luego el contraste: pero los fornicarios, es decir, los que viven juntos sin casarse y tienen relaciones sin casarse, los fornicarios y los adúlteros, los casados que después salen y son infieles con otro o con otra, estos los juzgará Dios. ¿Está conmigo? Entonces, si lo haces legal, conforme a la institución, conforme a los parámetros de Dios, hay bendición. Si lo haces fuera de los parámetros de Dios, sencillo, hay maldición. Y las estadísticas, ¿sabía usted?, respaldan estas verdades bíblicas. De acuerdo a los servicios legales de la Fiscalía en Estados Unidos, escuche esto: una pareja que no vive junta antes de casarse tiene un 20% solamente de probabilidades de divorciarse dentro de 5 años. Pero para los que viven juntos de antemano, ese número brinca del 20% al 49%. ¿Quieren más estadísticas? Después de los 10 años, una pareja casada tiene solo un 33% de probabilidades de separarse. En cambio, las parejas que solo viven juntas, la probabilidad de separarse brinca a un 62%. Las parejas que cohabitan tienen una probabilidad de separación 5 veces mayor que sus pares casados y un tercio de probabilidad de reconciliarse. Las parejas que cohabitan son más propensas a sufrir una infidelidad. Claro, o sea, no se casó porque le teme al compromiso. Si le teme al compromiso, es más propenso a la infidelidad. Las parejas que cohabitan en general tienen una relación menos saludable, tienden a experimentar más conflicto y violencia y reportan menos felicidad. Las parejas que cohabitan, por si no ha recibido suficiente motivación, mire esta: las parejas que cohabitan ganan menos dinero y son menos ricas financieramente que sus pares casados más tarde en la vida. Otra estadística: en comparación con individuos casados, los que cohabitan tienen niveles más elevados de depresión y de abuso de sustancias. En otras palabras, hay algo de obedecer conforme a los parámetros de Dios. Cuando tú obedeces el mandato de Dios, trae favor y trae bendición a tu vida. Cuando te comprometes como Dios lo intencionó, claro que se va a tomar un esfuerzo, claro que va a hacer trabajo. El matrimonio trabaja cuando lo trabajas, pero es una obediencia que al final va a recibir grandes recompensas, que al final te va a dar grandes alegrías. Te lo pongo de esta manera: nunca crean la mentira que el matrimonio es solo un papel. El dinero también lo es, y todos cada mañana nos vamos a trabajar para buscarlo, ¿sí o no? Y así como el dinero es papel y usted trabaja para ganárselo, entonces también trabaje su matrimonio. Échele ganas, porque los mandatos de Dios siempre conllevan a una bendición. ¿Está conmigo? A lo mejor usted dice: pastor, usted usó un mal ejemplo porque soy cristiana, mi esposo es cristiano, estamos legalmente casados y no nos aguantamos.
y estamos al borde del divorcio. ¿No tiene algún otro ejemplo? Bueno, si ese es usted, no dígame, nada más quédese quieto y al rato arreglamos cuentas con Dios. Pero le doy otro ejemplo en esta misma historia de cómo Dios obedece o cómo Dios bendice a los que obedecen. Jesús, cuando se acabó el vino, pudo haber hecho como cuando en la creación Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Jesús pudo haber dicho, que sea el vino, y pudo haber formado de la nada el vino. Pero Jesús no hizo eso. Teniendo el poder para hacerlo, no lo hizo. Él dio un mandato. Dice que le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas de agua. Ahora, normalmente este mandato hubiera sido un mandato gravoso. El versículo 6 dice que había 6 tinajas de agua. En términos americanos, aguantaban entre 20 a 30 galones de agua cada una. Y lo interesante es que no había llave. No era como que tráete la tinaja y ponle la manguera y abre la llave. No. Era un trabajo gravoso porque tenía que ir uno a la noria y tina tras tina o bote tras bote y echarlo a la tinaja. Y luego entre más grande la tinaja, pues más pesada. Imagínate cargar el agua. Imagínate tratar de cargar una tina tan pesada y que no se te derrame el agua. O sea, era un trabajo, era una carga, era gravoso. Sin embargo, porque ellos tenían la expectativa de que Jesús iba a hacer algo grande, no les costó, no se sintió gravoso. Es como, las mamás entienden este concepto perfectamente bien, porque por ejemplo, cuando usted tiene un niño y ese niño es recién nacido, ese niño es carga. Pausa antes de que se me echen encima las hermanas. Muchas me pelaron el ojo porque no, es mi tesoro. Yo sé que es su tesoro, yo sé que usted lo ama, pero de otra manera usted no estuviera tan voluntariamente decidida a cambiar pañales, a levantarse en las madrugadas. Por cierto, si usted es soltero, no se ha casado, no tiene hijos, le puedo dar un consejo: duerman todo lo que puedan ahorita, porque después de niños jamás vuelves a dormir de la misma manera. Entonces atesora tu sueño ahorita, ¿sí? Que no los tienes. Y es carga cambiar pañales, levantarse en la madrugada cuando se enferman y darles de comer y que toda nuestra vida gire alrededor de ellos. Ya no puedes salir de vacaciones a tu antojo porque ahora tienes que cargar maleta para ti y luego para el niño y los pañales y la leche y la fórmula y las medicinas y la carriola y el car seat y oiga, y mejor no vamos, ¿verdad? Mejor nos quedamos. Es carga, pero usted no lo siente como carga porque es su hijo y le trae una felicidad. Y usted piensa, ahorita yo le cambio los pañales, pero cuando yo tenga 90 él me los va a cambiar a mí. ¿Sí? Usted piensa, hay una recompensa por esta inversión. Sí, yo sueño a veces. Yo digo, mis hijos es carga, pero van a crecer. Un día, no sé, se van a ir a la NBA o algo y van a diezmar a mi ministerio. Y me van a pagar la casa. Y yo sueño así, cosas locas a veces, ¿no? Tú piensas, voy a invertir en ellos porque es mi hijo, lo amo, me da alegría, me da gozo. No es carga. Y tú sabes que van a crecer y que van a ser bendición para tu vida. De la misma manera, la obediencia no tiene que ser carga. Claro que sí demanda esfuerzo. Quizás no darle rienda suelta a tus antojos y a tu carne. Pero no solamente es privarte, no, es preservarte para la bendición. Preservarte para que recibas de parte de Dios todo género de bendición. Estos, aunque era gravoso, llenaron las tinajas. ¿Sabe que cuando usted va de vacaciones, por ejemplo, a Disney, a nadie le gusta el costo de Disney? A nadie le gusta el calor, porque normalmente van en verano y se está uno ardiendo en el sol. A nadie le gustan las líneas de espera, sobre todo cuando estás así en fila y está el anuncio, el cartelón ese que dice: si estás parado en este punto, en un mes llegas al juego. O sea, tú dices, a nadie le gusta eso. Pero tú estás anticipando esos 2 minutos y medio de subidas y bajadas en la montaña rusa y que
y la foto y las memorias y las risas. Entonces te aguantas el calor, te aguantas lo que dolió tu cartera, te aguantas la fila y la espera y convives con tus familiares y con tus niños y ponen el mejor esfuerzo para mantener la mejor actitud porque están en espera de ese momento de felicidad y de alegría y de éxtasis, ¿sí? La buena noticia es que la felicidad de Dios no es momentánea. La felicidad de Dios es perpetua. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la Biblia. Entonces siempre los mandatos de Dios nos llevan a una bendición. Número 2, tu diligencia afecta el resultado. No se trata nada más de obedecer, se trata de obedecer diligentemente. Juan capítulo 2 versículo 7. Dice la Reina Valera: Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y mire esto, las llenaron hasta arriba. Diga conmigo, hasta arriba. Pudieron haber dicho, no hombre, a la mitad, para que no pese tanto, para que sea menos trabajo. Pero no, con diligencia hicieron el mejor trabajo, pusieron el mejor esfuerzo y llenaron las tinajas hasta arriba. Sabes que con Dios tu diligencia siempre va a traer grandes resultados. Porque con Dios no se trata del recurso con el que comienzas, se trata de la diligencia con que administras ese recurso. Moisés partió el mar rojo con un palo, con una vara. David mató a un gigante con una honda, ¿sí? Pero esa honda, él fue diligente con esa honda y se hizo experto con esa honda. ¿Está conmigo? Y David traía su honda y yo tengo la mía, por eso predico como yo predico. No se trata de que seas el mejor, se trata de que seas dedicado, que seas diligente, que le ofrezcas lo mejor de ti al Señor. Un niño trajo sus panes y sus peces y más de 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, fueron alimentados. Entonces en nuestra historia, mire lo que Jesús utiliza para este primer milagro en su ministerio. Jesucristo utiliza el elemento más básico de la naturaleza, el agua. Él pudo haber empezado con uvas, ya pudo haber acelerado el proceso de la fermentación y hubiera calificado con un milagro de todas maneras. Sin embargo, Él empieza con agua porque Jesús estaba demostrando que si Él puede mutar la composición molecular del agua, también puede transformar cualquier situación en la que tú estés. No importa tu punto de partida, no importa dónde estés, el recurso o la falta de recurso que tengas, la salud o la falta de salud que no tengas, no importa dónde estés, Dios puede transformar tu situación. Él puede voltear tu mundo al revés. Él puede llenarte aun si estás vacío. Quiero que veas no solamente lo que Jesús usó, sino a quién usó. Tú esperarías que para su primer milagro Jesús invocaría quizás a escribas y fariseos y a lo mejor reyes y gobernantes, pero no. Él llamó a personas sencillas, sirvientes, que estuvieran dispuestos. Entonces Jesús va a una boda sencilla entre gente pobre, utiliza una agua ordinaria, utiliza sirvientes ordinarios, todos para que participaran en su muestra de gloria. Quiere decir que Dios te puede usar a ti también, Dios me puede usar a mí también, pero la diligencia es clave. Yo recuerdo de niños, papá de pronto se iba y nos decía, para cuando yo regrese, quiero que me tengan bien lavadita la camioneta. Y mi papá se iba. Y nosotros decíamos, va a llegar a las 5 o 6 de la tarde después de todo el trabajo en la iglesia. Entonces nos poníamos a jugar, nos poníamos a ver televisión, a hacer todo menos lavar la camioneta. Y luego ya como a las 4:30 de la tarde sacábamos las tinas y las esponjas y la manguera y nos poníamos a lavar la camioneta. Y en eso llegaba mi papá. Y entonces llegaba mi papá y nosotros todavía con la actitud de que, estamos obedeciendo, papi, mira. Y luego papá decía, hey, venga para acá, vaya a mi recámara. Y uno ya sabía con ese tono. Y se venía quitando el cinto. Y luego nos bautizaba con el Espíritu Santo. Bueno, se sentía como el porque ardía, ¿verdad? La sentadera, estabas en fuego. Y una vez yo tuve la audacia de decirle a mi papá, ¿por qué me pegó si estaba haciendo lo que usted me dijo que hiciera? Y me dijo, obediencia tardía es desobediencia. Y nunca se me olvida.
Obediencia tardía es desobediencia. Me obedeció, pero 8 horas después de que le di la orden. Y eso es desobediencia. Y yo aprendí una gran lección, que con nuestro Padre Celestial también se aplica lo mismo, obediencia tardía y desobediencia. Cuando Dios mueve tu espíritu, cuando su espíritu habla al tuyo, cuando su palabra te da un mandato, tú tienes que obedecer. Si tú estás aquí y estás recibiendo convicción porque quizás estás sintiendo que Dios quiere que dejes ciertos patrones de pecado en tu vida, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Si tú estás cometiendo una infidelidad en contra de tu matrimonio, no digas, bueno, después de una última aventura la semana que entra voy a dejar de hacer. No, así no funciona. Obediencia tardía es desobediencia. Hay que ser diligentes cuando Dios ordena, cuando Dios demanda, cuando Dios pide, porque recuerde que Dios quiere desatar todo género de bendición sobre nuestras vidas. Me fascina a mí la historia de Abraham en el Antiguo Testamento, Génesis 22, versículo 3. Recuerde que Dios le había dicho a Abraham, sacrifícame a tu hijo, el que yo te di, el que te prometí, te lo cumplí, ahora lo quiero de nuevo, quiero que me lo sacrifiques. Y mire lo que dice el versículo 3 de Génesis 22. A la mañana siguiente, Abraham se levantó, ¿cómo dice allí? ¿Qué cosas? Temprano. O sea, si Dios me dice mañana me sacrificas a tu hijo, yo estoy en el altar a las 11:59 antes de la medianoche. O sea, yo diría, ok, voy a disfrutar a mi hijo estas últimas 24 horas y lo voy a hacer rendir. Pero Abraham no. Abraham dijo, este niño travieso, de una vez. No dijo eso. Abraham dijo, lo que Dios me pida lo voy a hacer inmediatamente. Entonces, temprano, antes de que rayara el alba, se levanta Abraham, temprano, más temprano que lo normal, porque si Dios me pidió algo, se lo voy a dar. Los que conocen la historia y para los que no conocen, él les va. En última instancia, Dios le perdona la vida a Isaac. Estaba probando el corazón de Abraham. Y con esta actitud de diligencia, Abraham le comprobó a Dios que su corazón era para él, que su obediencia era para él. Con esta actitud, Abraham le comprobó a Dios que él tenía un corazón diligente para obedecer, y por eso dice la Biblia que el Señor lo bendijo y que su fe le fue contada por justicia. En nuestra historia, los sirvientes llenaron las tinajas de agua hasta arriba, y porque llenaron las tinajas, todos los que estaban presentes, porque en aquel tiempo venía toda la aldea a la boda, todos participaron del gozo de aquella fiesta. Cierro. Número 3, tu obediencia precede a la revelación. Nosotros siempre buscamos que el Señor nos revele las cosas. Es más, se nos es más fácil obedecer cuando tenemos explicación y entendimiento del asunto, pero no es así como Dios trabaja. Si usted recuerda, por ejemplo, en el Antiguo Testamento está la historia de Noé. Dios le dice a Noé, quiero que construyas un arca, un barco grandísimo, donde puedan entrar toda especie de animales, donde puedan entrar todos los seres humanos que quieran entrar. Tú y tu familia, todos van a entrar. Y le dice, porque viene un diluvio, voy a hacer llover sobre la faz de la tierra hasta que se cubra toda la tierra. ¿Sí conocen la historia? Ahora todos rehusaron entrar, menos los animales y la familia inmediata de Noé. Lo interesante de esa historia es de que en los tiempos de Noé no existía la lluvia. La Biblia dice que antes del diluvio, la manera en que Dios regaba la tierra era con un vapor que subía de la tierra. Entonces la lluvia no existía, era un concepto foráneo a Noé. Cuando Dios le estaba queriendo explicar a Noé, viene una lluvia, lo estaba confundiendo más, porque Noé decía, lluvia, ¿qué es eso? Que del cielo va a caer agua. ¿Y cómo? Si eso nunca jamás ha pasado. Sin embargo, sin explicaciones, sin entenderlo por completo, Noé fue obediente y construyó el arca. Y luego cuando construye el arca y cae el diluvio, yo me imagino que allí fue el momento ajá de Noé. Siempre quise entender lo que era la lluvia. Esto es más de 100 años construyendo el arca porque venía una lluvia y sin saber que era una lluvia. Pero gracias, Señor, que al obedecer ahora tengo la revelación de lo que es la lluvia. Pero nosotros estamos al revés, queremos ver para creer. Y Dios dice, no, mis hijos, ustedes tienen que creer para ver. Esa es la manera de Dios. Tu obediencia va a abrir paso a la revelación que buscas. No todos en la fiesta en la que estamos hablando
No todos conocieron el milagro. El maestro de ceremonias ni supo de dónde venía el vino, solamente supo que era el mejor. Solamente los sirvientes, solamente aquellos que obedecieron el mandato de Jesús fueron partícipes, fueron testigos del primer milagro de Jesús. Todos recibieron bendición, todos recibieron gozo, pero el milagro fue reservado solamente para los obedientes. Y la historia termina feliz. La pareja se casó, todos felices, sus invitados felices, todos bendecidos, experimentaron el gozo de la obediencia. Quizás tú llegaste esta tarde, dices: yo he estado intentando vivir para Dios, quiero vivir una vida recta, justa, agradable ante los ojos del Señor, pero me siento exhausto, me siento frustrado porque la vivo regando, porque no puedo cumplir con todos los mandatos del Señor, me es gravoso, me es carga. Mira lo que te dice Jesús a ti, Mateo 11, 28 al 30, y con eso termino. Dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Cómo? Él dice: pónganse mi yugo. Diga conmigo: yugo. Y él dice: déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán, ¿qué cosa? Descanso para el alma. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil de llevar, y la carga que yo doy es liviana. O sea, Jesús no quiere que tú vivas: ay, yo sufrido por servir al Señor. Ay, lo que es servir al Señor, me privo de muchas cosas y muchas alegrías y muchos deleites. No, dice el Señor: mentira, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Sabe por qué? Porque el yugo se inventó para aquellas cargas que eran demasiadas pesadas para un solo buey. Entonces, cuando un animal no podía solo, lo metían en un yugo con otro, y entre los dos se multiplicaba la fuerza, y ahora podían cargar con ese peso. Entonces Jesús dice: cuando tú entras en un yugo conmigo, yo cargo todo lo pesado. No te es trabajoso, te es ligera mi carga, te es fácil mi yugo, porque todo lo difícil yo ya lo hice. Yo fui el que vivió una vida perfecta para que tú ahora te vistieras con la justicia de Dios. Yo fui el que tuvo que ir a la cruz, el que sufrió traición, engaño, latigazos, crucifixión. Yo soy el que fui clavado a una cruz para que tú no tuvieras que hacerlo. Yo fui el que tuvo que descender al Seol para robarle al enemigo las llaves del infierno. Yo soy el que vencí la muerte. Yo soy el que removió la piedra. Yo soy el que resucité. Yo soy el que asciende a la diestra del Padre e intercede por ti. Entonces, cuando tú vienes y entras en un yugo conmigo, lo difícil ya está hecho. Ahora solamente disfruta de esta vida victoriosa, porque si Él fue vencedor, nosotros somos más que vencedores. Póngase de pie conmigo esta tarde. Él carga lo pesado y te invita a un yugo fácil, te invita a una carga ligera. Yo quiero invitarte al altar. Tú que has perdido el gozo de tu salvación, que se te ha sentido gravoso servir al Señor, pero hoy dice: Señor, yo quiero disfrutar la obediencia, quiero gozar del fruto de la bendición que trae la obediencia. Yo quiero servirte, no quiero sentir que me cuesta servirte, no, lo quiero disfrutar, me quiero deleitar. Quiero que tu gracia para mí sea encantadora, sea agradable. Quiero que tu voluntad perfecta en mi vida venga a traer un gozo, no pasajero, sino perpetuo y permanente. Te necesito, Jesús, en mi vida. Te necesito, Señor, en mi corazón. Quiero ver en el altar a aquellos que vuelven a determinar: Señor, te voy a servir. No soy perfecto, pero voy a poner mi mejor esfuerzo en obedecer tus mandamientos, en vivir conforme a lo que prescribas en tu palabra, conforme a lo que tu Espíritu Santo me demuestra, conforme a la convicción que me das. Voy a poner mi mejor esfuerzo porque quiero disfrutar mi relación contigo. Quiero disfrutar del gozo. Quiero disfrutar del fruto de la bendición, el fruto de la obediencia, la bendición de la obediencia, el gozo de la obediencia.